Hola mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Qué lindo y qué hermoso es adorar el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a continuar con la palabra que el Señor nos tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Los invito para que oremos, hermanos, para que pidamos al Espíritu Santo que sea hablando a nuestros corazones. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento te damos muchas gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Así lo dice tu palabra y así lo creemos, Señor. Oramos, Padre, para que tú nos hables, para que tú nos ministres, Señor, para que entendamos cuál es el plan y el propósito tuyos en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Señor nos ha venido hablando durante estos domingos acerca de las obras de la carne. Y todos entendemos que es algo que debemos quitar de nosotros. Dice la palabra, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y el versículo que hemos venido, a través del cual el Señor nos ha estado hablando todos estos domingos, está en Gálatas 5, 19 al 21. Recordemos que llevamos todo este tiempo estudiando el libro de Gálatas. Y voy a permitirme leerlo para ustedes. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así nos lo dice la palabra. Pero si nosotros nos podemos a mirar, hermanos, las primeras en la lista para nosotros son más delicadas. Se las voy a recordar, que ya las vimos en domingos anteriores. Está el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia y este tipo de cosas son para nosotros más complejas, las señalamos más, nuestra sociedad las critica más, y en el medio cristiano pues son más escandalosas. Que alguien esté viviendo este tipo de cosas, pues definitivamente, hermanos, sobre todo porque la carne se ve sujeta a este tipo de pasiones y se esclaviza bajo ellas. Pero hay otra serie de obras de la carne también que se hacen manifiestas, de las cuales hace 8 días nuestro hermano Pipe nos compartió algunas de ellas y hoy vamos a ver otras. Les recuerdo, Pipe nos habló acerca de las enemistades, de los pleitos, de los celos. Y aparentemente no son cosas como muy visibles, a veces están guardadas en el corazón y cada cual las siente y lucha con ellas, pero ahí están. Pero de una u otra manera se hacen manifiestas. Hoy el Señor nos va a hablar de las tres siguientes. Dice, iras, contiendas y disensiones. Una ira, una contienda, una disensión, ¿qué es eso? En el mundo de hoy está muy de moda disentir. En el mundo de hoy está muy de moda contender contra aquellas cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a través de su palabra. Recordemos primero un episodio que ocurrió en la palabra del Señor donde hubo una manifestación de la ira. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 27, versículos 41 al 45, donde se nos relata una historia particular en una familia. Voy a leerles, hermanos. Dice, y aborreció Esaú a Jacob. Oigan, recordemos que eran dos hermanos. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca, es decir, la mamá, las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor. Ambos eran hijos de la misma madre. Y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. La mamá se enteró y vino y habló con el hijo menor, con Jacob, y le dijo, tu hermano te quiere matar. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces, hermanos, si vemos allí, Esaú
tenía una ira muy fuerte en contra de su hermano. Ira, nos está hablando allí lo que se manifestó en el corazón de Esaú, tanto que quería matar a su hermano Jacob. Esa fue la respuesta que encontró a la rabia, al enojo, a la molestia, a la ira que tenía en contra de su hermano. Vemos estos episodios que suceden en las familias, y en una familia muy reconocida por nosotros los cristianos sucedió esto. Hubo ira. ¿Por qué? Porque su hermano menor le había engañado a su padre y le había robado la bendición que Dios tenía en ese momento para su padre, para su hermano, perdón. Entonces, hermanos, ¿qué sucede en las familias? Hoy en día por noticias estamos viendo cómo están preocupados por la cantidad de situaciones familiares que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay peleas, hay conflictos, hay disensiones, hay ira, y se traduce en peleas, en golpes, en violencia, no solo de hermanos contra hermanos, sino de esposos entre sí, de padres contra los hijos, hijos contra los padres. Eso ha invadido completamente nuestra sociedad, y aunque delante de las demás personas parezcamos que todo está muy bien, al interior de los hogares hay ira. Y vamos a ver entonces un poco acerca de todo esto, hermanos. Vamos a mirar qué significa cada una de estas expresiones que nos narra la palabra: las iras, las contiendas y las disensiones. Ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento. Muy grande y violento, es un enfado muy fuerte. Es más que un enfado, más que un enojo simple. Esa es la ira. ¿Cuál es la causa de la ira? Pues la ira surge cuando la persona se enfrenta con una frustración, se enoja mucho porque se frustra de que no puede vencer algo, y entonces se frustra. Cuando es incapaz de resolver un problema, o cuando este ya ha pasado y no pudo hacer absolutamente nada, entonces se llena de ira. Este sentimiento se va a manifestar de diferentes formas según el individuo y las circunstancias. Es decir, no todos cuando tenemos este tipo de sentimientos lo manifestamos de la misma manera, hermanos. Incluso físicamente afecta a las personas. Algunas de las características es que se incrementa la temperatura del cuerpo. Cuando la persona tiene ira, la temperatura en su cuerpo se sube, se eleva. En el pecho, siente calor en el pecho, en su rostro, se pone rojo, colorado de la ira. También se le acelera el corazón y se sube la tensión arterial. Mire todo lo que sucede con la ira. Los músculos del cuerpo se tensan, se tensan. Puede ocurrir en las piernas, en la mandíbula. Ustedes ven cómo a las personas les tiembla la mandíbula porque sus músculos se tensan completamente. O en las manos, o en esta parte alta del cuello, la persona se queda como tiesa, hermanos. Cuando la tensión muscular se extiende por mucho tiempo, puede sufrir temblores. De igual forma, la respiración se agita y puede hiperventilar. El ritmo de la respiración se acelera debido a mucho oxígeno en los pulmones, y puede producir una sensación de ahogo y de mareo en la persona. Otro síntoma característico que sucede cuando una persona tiene ira son malestares gastrointestinales. ¿Quién lo creyera? Puede tener la persona hasta diarrea, náuseas, estreñimiento, muchas de este tipo de manifestaciones en su cuerpo por causa de la ira. Amados hermanos, la ira es un sentimiento muy fuerte que le ocurre a una persona. Vamos a ver un caso de una persona que sufrió de ira también en la palabra. Ya vimos el de Esaú. Ahora vamos a ver otro caso, que es el de de Usías, perdón. Dice la palabra en 2 de Crónicas 26, del 16 al 21. Es el caso de Usías, era un rey. ¿Qué pasó con él? Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Es decir, él tuvo un momento de grandeza, de poder. ¿Y qué sucedió con él? Que se lo creyó, se sintió tan grande, tan poderoso, que se enalteció y fue para su ruina. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Jehová Dios. Fíjense que el enaltecimiento hace que surjan rebeldías, y eso le pasó a Usías.
Dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Al rey no le correspondía entrar en el altar y hacer el oficio de los sacerdotes, pero él se sintió tan grande que dijo, yo lo voy a hacer. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Óigalo bien, se llenó de ira. Él tenía el incensario en ese momento y lo que le dio fue mucha ira, mucho enojo. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Miren otra manifestación, hermanos, de la ira. ¿Qué le sucedió a este hombre en su cuerpo? Fue tanta su ira y tanto su altivez, quiso hacer lo que no le correspondía. Recordemos que solo le correspondía por un lado a la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví estaban los descendientes de Aarón, que eran los sacerdotes, y ellos eran los llamados a quemar el incienso y hacer todos los sacrificios y todo esto que ocurría allí en la casa de Dios. Pues este rey se enalteció en su corazón, y como los sacerdotes se lo quisieron impedir, se llenó de ira e inmediatamente le brotó lepra en su frente, hermanos. Y recordemos qué significaba la lepra en ese entonces para el pueblo judío, hermanos. Entonces, en su cuerpo también se hizo manifiesta la ira lo llevó a que se le manifestara una enfermedad mucho más grave, que fue la lepra. Ahora, nosotros hemos entendido, hermanos, y sabemos de muchos casos, de diversas situaciones, cómo a las personas les puede dar hasta un infarto, les puede dar algo en su cerebro, en su mente, todo por una ira. O cómo cometen alguna equivocación muy fuerte, van y matan a otro. Miren que por la ira Esaú quería matar a su hermano. ¿Cuántas personas se excusan en la ira cuando han cometido un delito grave, hermanos? Todo por la ira. Vamos a ver otro caso, que fue el caso de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En Daniel 3:19 nos dice la palabra. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, óigalo bien, se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro. Hagan ustedes las muecas que quieran, ¿no? Se demudó el aspecto de su rostro. ¿Contra quiénes? Contra los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Este rey los envió al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Como ellos no quisieron hacer lo que se les ordenaba que hicieran, entonces de la ira mandó a calentar el horno 7 veces más. No quería dejar absolutamente nada de ellos, ni siquiera cenizas, hermanos. Pero todos sabemos lo que ocurrió. Todos sabemos cómo a ellos no se les quemó ni siquiera el vestido, ni siquiera la ropa, ni el calzado, ni sus cabellos, absolutamente nada. Porque Dios, nuestro Señor, está por encima aún de la ira del más fuerte, hermanos. Pero miren lo que nos advierte la palabra de lo que sucede con la ira. Ahora, ¿qué es la contienda, hermanos? La contienda es una lucha, un enfrentamiento, una discusión. En la Biblia la palabra contienda significa una disputa, una pelea, una riña, una discusión o un debate. El término procede del verbo contender, que es batallar, altercar, lidiar, guerrear. Eso es una contienda. ¿Qué es una disensión? Una disensión es una falta de acuerdo entre dos o más personas, o una falta de aceptación de una situación o de una decisión o de una opinión. Alguien puede decidir algo y los demás disentimos de su decisión. Pero una cosa es que no estemos de acuerdo con esa persona, y otra cosa es lo que brota de nosotros por ese desacuerdo, hermanos.
Cuando alguien tiene una opinión y no estamos de acuerdo, en esta época en que hay izquierda y derecha y todo ese tipo de cosas en la política, amados hermanos, donde los gobernantes toman decisiones y de una vez salen los unos y los otros a defenderlos, amados hermanos, nosotros como cristianos, hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque por las opiniones del uno o del otro, de lo que piensa el uno o de lo que piensa el otro, amados hermanos, podemos caer en esta obra de la carne que se nos hace manifiesta, que es la disensión. O en una situación cualquiera, amados hermanos, podemos disentir, podemos estar en desacuerdo, pero una cosa es que no nos parezca y otra cosa es todo lo que hacemos por esa disensión, hermanos. Estas tres manifestaciones de la carne aparentemente no son graves, aunque ya vimos consecuencias de la ira, aparentemente no son graves. Nos hemos acostumbrado a vivir con ellas. Desde que no hagamos cosas graves, desde que sea una rabiecita pequeña, un enojo que llamamos o algo así, nos excusamos en el versículo Efesios 4:26, donde Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Era entendiendo que todos nos molestamos, en algún momento algo nos saca de quicio, no nos sentimos cómodos con alguna situación, pero decía el apóstol, airaos, pero no pequéis, no debemos pecar, hermanos. A veces también usamos expresiones que no son bíblicas, como en el tema de la disensión y este tipo de cosas, cuando hay dichos dentro del pueblo cristiano, cuando dice Dios nos quiere mansos, pero no mensos. Es decir, que vamos a pelear, cuando no estemos de acuerdo vamos a disentir y vamos a entrar en discordia, y que el hermanito me dijo esto, el hermanito me dijo aquello, es que mi líder, es que la persona que, mi coordinador dijo esto y yo no estoy de acuerdo y voy a entrar en una disputa con esa persona. Tengamos cuidado, amados hermanos. La ira en ocasiones sirve para sentar un precedente, ¿es verdad? La disensión se usa como razón para no tragar entero y la contienda para defender nuestros derechos, ya que muchos desean abusar por aquello de que debemos poner la otra mejilla. Como debemos poner la otra mejilla, entonces muchos sentimos que abusan de nosotros, hermanos. Pero el Señor es muy claro en su palabra y en todas las indicaciones que Él nos da. ¿Qué más nos dice la palabra, hermanos? Vamos a ver otras expresiones en la palabra del Señor, pero nosotros no debemos excusarnos en absolutamente nada de esto, hermano, para dar lugar a la ira, para dar lugar a la contienda, para dar lugar a la disensión, amados hermanos. Porque a partir de qué momento estas obras de la carne o estas manifestaciones se convierten en un problema para mí como cristiano o como persona. ¿Acaso sientes en tu casa se ha vuelto un lugar de conflicto, de pelea? Tú llegas a tu casa y hay un ambiente tenso con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, o los hermanos entre sí ya ven al otro y ya hay un ambiente tenso, amados hermanos. ¿Está ocurriendo eso en la casa de alguno de los hijos de Dios? Tu matrimonio a veces es un pulso a ver quién tiene la razón. No es que yo digo esto y no me voy a dejar, es que yo digo aquello y no me voy a dejar. Ese tipo, amados hermanos, a veces de situaciones son las que el enemigo está incentivando, acrecentando en nosotros para producir peores males, hermanos. La relación entre padres e hijos está llevando a que algunos se terminen yendo de la casa. Ojo, tengamos mucho cuidado, porque muchos prefieren, dicen, yo no quiero peleas, yo no quiero tener problemas, yo mejor me voy de la casa. ¿Cuántas cosas de estas suceden entre esposos? Ay, es que mis hijos no ven sino peleas entre nosotros, entonces mejor nos vamos a separar. Nunca buscan solucionar de raíz los problemas que tienen como pareja, sino que entonces la solución fácil es, para que no nos vean pelear, para que no nos vean disentir, para que no nos vean guerrear, nos separamos, nos dejamos el uno al otro. Esa no es la solución, hermanos, y el Señor, el Espíritu de Dios nos da testimonio de que esa no es la solución que nosotros debemos tomar en una situación de estas. A veces en los trabajos, nadie quiere trabajar con una persona porque la considera una persona conflictiva, que a toda hora pone problemas, que no acepta que se equivoca. Hermanos, el Hijo de Dios está para ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que tienen peleas con todos y siempre buscan que sus ideas sean las que tengan siempre en cuenta. Y si es la idea de otro, entra en un conflicto tremendo, hermanos. Amados hermanos, miren lo que nos dice Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira.
Fíjense, el que saca su ira hacia relucir es un necio, no lo dice la palabra de Dios. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace, el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Alguien nos puede venir a injuriar? Si nos llenamos de ira, de enojo, de rabia, es que a mí nadie me puede decir esto, hermanos, estamos actuando neciamente, neciamente. Si no hacemos caso a estas injurias, amados hermanos, actuamos con prudencia, porque fijémonos, hermanos, cuántas tragedias ocurren por la imprudencia. Vamos a ver un caso muy especial. Hemos leído esto creo que muchas veces, pero este caso, amados hermanos, de alguien que no se enojó contra un semejante, contra otro ser humano, se enojó contra Dios. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces nos hemos enojado con Dios? Porque o el Señor no ha hecho lo que yo quería, el Señor no hizo lo que yo le pedí, no hizo lo que yo le demandé, o por qué permite esto, o por qué sucede aquello. Y nos enojamos con Dios, hermanos. Este caso le sucedió a Jonás allí en el libro de Jonás, capítulo 4. Todos conocemos la historia. Jonás, Dios lo mandó a Nínive, él cogió para otro lado, se embarcó, el barco ya naufragaba y entonces lo tiraron al mar, y el mar se aquietó, vino un gran pez y lo tomó, y pasó él 3 días, amados hermanos, en una conversación con Dios allí en el vientre del pez, hasta que él pudo reconocer su necedad. Y el pez fue y lo vomitó a la playa, y él tomó camino en obediencia a lo que Dios le había dicho nuevamente hacia Nínive. Y él llegó a Nínive, que era una población de aproximadamente 120,000 personas, y empezó a predicar y decía, si al cabo de este tiempo no se arrepienten, Nínive va a ser destruida. ¿Y qué sucedió entonces? Que aquel rey mandó a que todos se arrepintieran, hicieron ayuno, hasta los animales, todos se arrepintieron y pidieron perdón. ¿Qué sucedió? Que Jonás terminó de predicar y entonces entendió que ya el pueblo arrepentido, pues ya Dios ya no iba a caer ese gran castigo sobre ellos. Entonces dice la palabra en Jonás 4, que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Como él había predicado que iba a haber destrucción, él dijo, bueno, pues por lo menos que tiemble algo, que caigan rayos, que suceda algo. Pero él ya se dio cuenta que Dios había aceptado el arrepentimiento de estas personas. Dice que entonces se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ay, hermanos, miren esto. Jonás sabía que Dios es un Dios clemente y piadoso. Gracias a Dios por eso. ¿Y qué más sabía Jonás? Que Dios es tardo en enojarse. Contrario a nosotros, hermanos. Dios se demora en enojarse. Definitivamente Dios nos trata con un amor, con una misericordia. Cuando el Señor se aira con su pueblo, es porque definitivamente, hermanos, nosotros no hemos querido entender por muchas oportunidades y de muchas maneras que Dios nos ha hablado. Pero dice que él es tardo en enojarse, y Jonás lo sabía, dice, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dios le iba a hacer un mal, iba a acabar con ese territorio, así como acabó con Sodoma y Gomorra en su momento. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermanos, era una ira muy fuerte la que tenía Jonás. Él quería que Dios le quitara la vida, prefería que Dios se lo llevara en ese momento. Miren hasta dónde llega una ira, hasta el momento de desear la muerte. Y espero que no les haya ocurrido a ninguno de ustedes. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hermanos, cuando nos enojamos tanto, no hacemos bien. Definitivamente no hacemos bien. Bien, de nuestra boca salen palabras que no están bien. Nuestras miradas a veces hasta matan, amados hermanos. Nuestras miradas transmiten unos sentimientos y unas expresiones que no son nada buenas, hermanos. Todo por la ira, hermanos.
Entonces, el Señor le preguntaba a Jonás y nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿haces bien tú en enojarte tanto por esto, por aquello? Porque el niño rayó una pared, porque sucedió esto, porque no pasó el bus a tiempo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Nos pregunta el Señor a cada uno de nosotros. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Dios lo dejó. Bueno, salió Jonás, hizo lo que quería. Se fue de la ciudad y hizo un campamento por allí. Y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás decía, algo va a pasar, algo va a suceder. Ya le dije a Dios, ya oré con él y Dios va a tener que hacer algo. Vamos a decir, definitivamente todos se arrepintieron porque con uno que no se haya arrepentido, Dios va a hacer algo. Y preparó Jehová Dios una calabacera, una planta de esas que se prenden por todo lado, dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Ay, Señor, qué grande que eres! Esto es un milagro. En un día creció esta calabacera y me cubrió y me dio sombra. ¡Ay, Señor, muchas gracias! Ya no tengo enojo, ya no tengo ira, ya no tengo rabia. Y así somos, amados hermanos. Así somos y Dios todo lo permite para enseñarnos algo. Pero al venir el alba del día siguiente, pasó toda la noche, al otro día, ¿qué pasó? Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Oh. ¿Qué decimos ante esto, hermanos? Hoy Dios, me das esta bendición, me das lo que te estoy pidiendo, o yo no te lo estaba pidiendo y me lo diste, y gloria a Dios, aleluya, pero al otro día todo se acabó. Y nos enojamos con Dios, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué me quitaste aquello, Señor? Y nos enojamos con el Señor. Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. O sea, no solamente se acabó la calabacera, sino que salió el sol y vino un viento muy fuerte. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez el mismo Jonás. Amados hermanos, nosotros a veces sabemos que hay ira, que hay contienda y disensión en nosotros, pero por momentos nos pasa y estamos tranquilos y alabamos al Señor y lo bendecimos, pero nuevamente el switch se prende por alguna situación y se vuelve a manifestar la obra de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Y por qué lo permite Dios? Para que reconozcamos lo que hay en nosotros. No se me olvida un hermano que muchos de nosotros conocimos. Él decía, si algo me da, ya saben que a mí, si me molesta algo terrible es que me digan que estoy enojado. Si me dicen que estoy bravo, eso es lo que más rabia me da, solo porque le dijeran eso. Hermanos, cuando Dios permite que haya algo, que se manifieste algo en nosotros, no es simplemente para que suceda y ya, es para que nos miremos, es para que nos analicemos, para que nos demos cuenta que necesitamos de la obra de Dios en nosotros. Pues ¿qué pasó? En Jonás se manifestó nuevamente la obra de la carne, de la ira. ¿Y qué sucedió entonces? Dice que entonces él se desmayaba y deseaba la muerte nuevamente, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Era una planta. Y el Señor le preguntaba, ¿tanto te enojas por ello, Jonás? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Óiganlo bien, amados hermanos. Él le respondió hacia el Señor, mucho me enojo, hasta la muerte. Ay, hermanos, nuevamente vuelve a aparecer esa palabrita allí, la muerte por causa de la ira. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Y Él envió a Jonás a que predicara para que se arrepintieran, no para avisarles lo que ya era inminente y que los iba a matar, no. Ellos se arrepintieron y Dios es misericordioso, hermanos.
Entonces, la ira, la disensión y la contienda son obras de la carne, hermanos, muy fuertes, pero que pasan desapercibidas muchas veces en nosotros, en nuestra mente. Nos preocupa que no seamos adúlteros, fornicarios, que no matemos a nadie, que no robemos. Eso es lo que nos preocupa, hermanos. Pero la ira, la disensión y ese tipo de cosas, las contiendas, hermanos, ahí van, ahí van. Aparentemente no son un gran pecado, hermanos, pero tienen un potencial muy alto. Son semillas. Son semillas. Y recordemos que hace una semilla cuando el terreno y todo está propicio. Ella germina y surge una planta que muchas veces puede ser un árbol, pero que da fruto, y ese fruto puede ser bueno o puede ser malo. Y dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Entonces, una ira, amados hermanos, puede llevarnos a dar un fruto de muerte, como en el caso de Jonás lo quería, o puede, amados hermanos, podemos quitar la ira y que surja en nosotros el amor, la misericordia, la compasión, la paz, que van a dar un fruto muy diferente. Proverbios 19:19, ¿qué nos dice? Dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Entonces no es solo la ira, el de grande ira, el que tiene mucha ira, va a llevar una pena, va a llevar un castigo, unas consecuencias de su ira. Y si es una persona violenta, mucho más, añadirán nuevos males. He conocido matrimonios que se han destruido por causa de la ira de alguno de las dos personas, hermanos. ¿Qué afectaba en que Dios perdonara al pueblo de Nínive? ¿Algo pasaba? Pues sí, la imagen de Jonás se venía a menos. Ya no era el gran profeta, el que esperaba que, como él había dicho que iba a haber destrucción, entonces que hubiera un terremoto, que cayeran fuego del cielo, que ocurriera algo así. Eso era lo que él esperaba. Pero nada de eso sucedió. No porque Dios no lo fuera a hacer, sino porque el pueblo se arrepintió. Vemos entonces, hermanos, que la misericordia de Dios es infinita, es inmensa, es grande, amados hermanos. Y en nuestro corazón debe surgir esa misma condición en nosotros que hay en Dios, que es de amor, de misericordia y de compasión, hermanos. Si le advertimos a alguien, ten cuidado porque estás en pecado, porque puedes perecer, y esa persona se arrepiente y se convierte al Señor, ¡qué maravilla! Es lo que todos esperamos, hermanos. Pero muchas veces estamos esperando es que vuelva a caer para decir, se da cuenta, no hizo, yo le dije, yo le advertí. Eso sucedió allí en el caso de Jonás. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios para con nosotros, hermanos? Efesios 4:31 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso no lo dice la palabra. Quítense de vosotros todas estas cosas, incluyendo la ira. Colosenses 3:8 que nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Debemos dejarlas. Entonces entendemos que sí es posible dejar la ira. Hay personas que dicen, es que yo he sido mal geniado toda la vida. Toda la vida, desde niño yo era así, a mí nadie me viene a cambiar. Pues hermanos, la palabra dice, dejad. La palabra dice, quítense de vosotros. Entonces sí es posible. Con la ayuda del Espíritu Santo sí es posible. El Espíritu Santo nos va a ayudar, amados hermanos. Todos tenemos algo que no le agrada al Señor y debemos permitir la transformación del Señor en nuestras vidas. Voy a leer Santiago 1:19 y 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo, no hablemos tanto, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjense, amados hermanos, que con la ira somos injustos, actuamos de manera injusta. Muchas veces los padres castigan a los hijos en un momento de ira y los maltratan, los hieren, les dicen palabras de maldición y cantidad de cosas suceden por una ira, amados hermanos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El único que se ha irado tantas veces con el ser humano
y obra justamente es el Señor, amados hermanos. Nosotros los hombres no obramos con justicia en medio de una ira, hermanos. Independientemente de que algo nos agrade o no nos agrade, hermanos, preguntemos si vale la pena enojarnos tanto y qué obtenemos con ese enojo. Así como el Señor le preguntó a Jonás, ¿vale la pena que te enojes tanto por una calabacera, Jonás? ¿Vale la pena? Preguntemos si eso es necesario, hermanos. Proverbios 15:1, ¿qué dicen? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amados hermanos, cuando hay ese tipo de situaciones de ira, de enojo en medio de una familia, amados hermanos, ¿qué sucede? Que la ira se hace, lleva a que haya gritería, haya maledicencia, se sube el furor. Hermanos, si nosotros advertimos que hay eso en nuestras casas, que hay eso en nuestras familias, hermanos, traigamos una palabra blanda. Si vemos que el esposo, que la esposa están en un momento de enojo, si vemos que un hijo está enojado, si vemos que un hermano está enojado, no vayamos allí a producirle más ira a la persona, hermanos. Tengamos amor y dejemos a la persona quieta, o traigamos una palabra con una respuesta blanda, con una respuesta del amor de Dios. No traigamos, como dice el dicho, más leña al fuego, porque vamos a hacer peor daño, hermanos. El Señor viene a traer en nuestros corazones un fruto de paz, de sosiego, de tranquilidad, que nos hacen sentir bien y nos permiten ser fuentes de bendición a los que nos rodean, hermanos. Seamos fuente de bendición a los que nos rodean. Pidamos al Señor que nos permita ver cuando la ira, la disensión y la contienda se hacen presentes en nosotros y que nos dé la capacidad de entregarle a Él esta área de nuestra vida para ser sanada. El Señor quiere sanarnos, el Señor quiere sanar nuestra tierra. Voy a leer la última palabra en Proverbios 29:11, donde dice el Señor: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. No quiere decir que al sabio no le dé ira, sino que él la sabe sosegar, amados hermanos. Pero el necio le da rienda suelta. Pidamos al Señor en este momento que sane nuestra tierra. Vamos a orar al Señor, que si Él ha permitido que se manifieste esto en nosotros y hoy nos ha hablado, hermanos, vamos a permitir al Señor que sane nuestra tierra. Pidámosle: Señor, sana mi tierra. Ayúdame, Señor, para no herir a mi hermano, a mi hermana con la ira, con el enojo, con la contienda. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que hoy tú nos has traído, por la administración de tu Santo Espíritu, oh Dios. Y te clamo de corazón, mi Señor, que tu Espíritu Santo venga a hablarnos a todos, Señor, y que tú sanes nuestra tierra. Oh Dios, Señor, que seamos agentes de bendición, que seamos, Señor, árboles que den fruto de paz, de amor, de tranquilidad, de misericordia, que salgan de nuestros corazones toda ira, todo enojo, toda maledicencia, toda gritería, todo lo que no viene de ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos en esta hora. Amén, amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Acuérdense de esta palabra para que la podamos poner en práctica cada día. Un abrazo en Cristo Jesús.